Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Hoy te quiero hablar de un tratamiento. ¿Te imaginas un tratamiento que repara durante 20 días en tu cuerpo, que es autólogo y que te permite recuperar el movimiento, perder el dolor? Bueno, eso es la medicina regenerativa. Hoy vamos a conversar con la doctora Jacqueline Morales, especialista en estos temas, directora de SEMER, tiene su clínica en Montevideo, en Punta del Este, y hace muchísimos años que trabaja en esta área, en patologías en diferentes lugares del cuerpo, y hoy te invito a hablar de rodilla. Bueno, muy bien, María. Muchas gracias por la invitación. Un placer, porque viste que es uno de los lugares que seguramente la gente se lastima, y no solamente la parte ósea, hablamos del cartílago, hablamos de todo lo que involucra la articulación, ¿verdad? Claro. En lo personal yo me especialicé en rodilla porque buscando cuál era la articulación que más invalidaba en el mundo y más pacientes dejaban de trabajar e iban más precozmente al quirófano, era la rodilla. 90% de la población mundial tiene, después de los 60 años, problemas de rodilla. Entonces no es menor que tengamos especial atención en la rodilla. Y no estamos hablando del deportista de élite, de alto impacto, hablamos de las personas comunes y corrientes que de repente hasta son sedentarias. Exactamente. ¿Por qué? Porque no hacemos una evaluación del paciente cuando es pequeño, que hay una dismetría de cadera, cuando el paciente camina mal, que necesita quizás un plantal, la valoración ortopédica. Eso todo influye en el desgaste día a día del cartílago y de la mala posición de la rodilla en el caminar, formando una marcha antálgica. Claro, no es común hacerse esa pelvitometría, no es común hacer ese análisis. Uno va y sigue por la vida y genera como adaptaciones, ¿no? Adaptaciones a la marcha que van desgastando en forma anormal el cartílago y van generando artrosis que van descompasadas a la edad, ¿verdad? Generalmente después de los 55, 60 años se ha hecho estudios últimamente en que estamos desfasados de 5 a 10 años de lo que corresponde a la edad. Es decir, estamos más destruidos de lo que corresponde. La biológica y la cronológica no condicen. No condicen. Sí, porque está más destruido, quizás porque, como tú decías, la parte del deportista, la parte del caminar mal, también eso influye, y el estar mucho quieto y no fortalecer debidamente los cuádriceps, los ligamentos, que es lo que fortalece las rodillas, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que pensar siempre que no solamente trabajar cuando está el dolor instalado, claro. Trabajar antes con un tratamiento profiláctico o preventivo. O no llegar a ese estadio donde estás, que es invalidante, ¿no? Tratar de trabajarlo antes, lo antes para posible, fortalecerlo, porque eso te prolonga la articulación. Y otro tema que es muy importante, que quiero dejar por aquí un pequeño informe, es cuando tenemos problemas de menisco, ya se está desactualizando la artroscopía y tratar de resolver todo con procedimiento quirúrgico. Hay que tratar de llevar a la articulación a fortalecimiento de cuádriceps para no operar por artroscopía. ¿Por qué? Porque las artroscopías, por más chiquititas que sean, por más que sacamos un cuerno de un menisco, eso genera una artrosis secundaria que acelera la artrosis de esa articulación, y cada vez se está dando más en pacientes jóvenes. Por suerte, hoy por hoy, los traumatólogos están aconsejando que no se haga artroscopía y que se fortalezca el cuádriceps. Y también de repente ves, escuchás mucho en jugadores de fútbol que tienen el tema, los meniscos, claro, los ligamentos cruzados y tantas patologías que, si cuando te pasa que tenés la lesión, enseguida acudís a ponerte el plasma rico, vas a recuperarte mucho más rápido. Exactamente, mucho más rápido. Y justamente los meniscos, los ligamentos, es decir, tanto las partes blandas como la parte intraarticular, cuanto más precoz nosotros introduzcamos el plasma con los factores de crecimiento regeneradores, más se va a notar la mejoría en el paciente y la recuperación en el día a día, ¿no? Porque no solamente ese paciente capaz que es deportista, como tú decís, amateur o profesional, sino el que está todo el día andando o estando mucho sentado y que le cuesta levantarse. Pero además las rodillas necesitas para pararte, para sentarte, todo, para caminar, para subir las escaleras, para ser autónomo. Para subir al ómnibus. Yo tengo pacientes que dicen, doctora, volví a subir al ómnibus, cosas que para algo son elementales, y uno lo hace en forma natural, claro. Para otros les cuesta muchísimo.
No, y además una vida tomando analgésicos, tomando fármacos cada vez más fuertes para evitar ese dolor o para compensar todo el proceso. La manera natural es a través del plasma rico en plaquetas que trabaja de esa manera, ¿no? Y otra cosa muy importante, es decir, cuanto más precoz nosotros consultemos, menos bola de nieve, como yo les digo, vamos a generar. Si consultamos con un dolor de rodilla, con una artrosis grado 2, que recién empieza, vamos a tratar ahí el problema, eso, partes blandas, tendones, ligamentos. Pero si no, ese problema va a generar problemas que descienden al pie y hasta incluso pueden formar una fascitis plantar, eso que recubre la parte del pie y que impide al paciente que no pueda caminar. Y muchas veces el paciente viene y nos dice, doctora, no puedo caminar, pero no sabe que es por la rodilla. ¿Sí? Que es realmente, esa fascitis plantar es producida por una evolución muy larga de rodilla. También el sobrepeso también tiene una incidencia fuerte en las rodillas, ¿no? Sí, claro. 1 kilo que adelgacemos son 7 menos para la rodilla y 4 menos para la cadera. Se multiplica mucho entonces. Sí, sí, sí. 1 kilito es mucho. Yo les digo, no importa, aunque sea medio kilo, es mucho. Suma. Bueno, y en el caso de una persona con una patología de rodilla, lo haces local, con el plasma rico, sí, claro, con el procedimiento de siempre en la clínica, te visitan, se sacan la sangre. ¿Hay que comer sano? ¿Hay que comer de alguna manera especial para tener un buen plasma? Y bueno, sí, claro. Es decir, yo siempre, la primera consulta para mí es fundamental porque hoy por hoy, María, el paciente te trae, te viene como si fuese al supermercado lleno de estudios de imagenología. El paciente no es una imagen, el paciente es un paciente clínico. La anamnesis, el examen físico, la ortopedia, eso es muy importante. 2 horas de consulta. Pero vos como médica, vos te sirve un montón también ver para confirmar, pero claro, no para diagnosticar. El diagnóstico es clínico, se confirma con paraclínica, ¿sí? Y luego de ahí partimos a ver el pronóstico que tiene ese paciente, si tiene una artrosis grado 2, grado 3, y qué pronóstico podamos tener con ese paciente. Es muy importante eso. Es importante hacer la consulta con alguien que sabe, que tiene esta especialidad, que es médica, porque uno lo asocia a veces el plasma rico con procesos que tienen que ver con la belleza, que por supuesto aplica, pero no tiene nada que ver de lo que estamos hablando. Estamos hablando de reparar la articulación, tejidos blandos, el hueso, estamos hablando de que tu cuerpo repare y con tu propio plasma enriquecido. Hay un tema que tú me dejaste y que les quiero hacer llegar, que lo que somos, lo que comemos. Hoy por hoy no ha llegado aquí un elemento que se llama la nutrigenética, que es de qué manera los nutrientes influyen en la genética, pero sí hay alimentos amigos y alimentos enemigos, alimentos en los cuales colaboran a disminuir la inflamación y el dolor y otros que aumentan el dolor. Una cosa y un tip que les quiero dejar, aquellos pacientes que tienen dolor, olvídense del tomate, de la berenjena y del morrón. Mira. Y de la leche. Sobre todo la leche, si tienen tomar leche y bueno, no pueden dejarla, que sea deslactosada. Esos elementos, dentro de otros que les mencionaremos en la consulta, son fundamentales también para la gluten, inflamación. ¿no? Que también es inflamatorio. Obviamente, y las harinas. Por eso, el azúcar, los enemigos del plato, ¿no? El exceso sí, de sal, de azúcar, de harina, que todos sabemos y hablamos en este programa permanentemente y que todos sabemos. Hay que gestionarse su propia salud y hay que acudir a los profesionales que te puedan ayudar. Así que para este tipo de patologías, la doctora Jacqueline Morales está en Montevideo, está en Punta del Este, tiene página web, tiene redes sociales, tenés manera de encontrarla y de repente en poco tiempo podés reparar tu cuerpo y eso vale muchísimo. La calidad de vida y el buen vivir. Jacqueline, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Un placer tenerte.